una condición que nos afecta mucho, principalmente a nosotros los cristianos, porque la gente de afuera, pues sí les afecta, sin embargo no se dan cuenta, porque pues ellos no conocen de Dios y dicen, ay, pues me está yendo mal porque el universo me está trayendo malas energías y cosas por el estilo. Ya sabemos que, pues bueno, la gente de allá afuera no tiene claro el por qué pasan las cosas. Nosotros sabemos que lo que pasa, bueno, es bendición. Hay otras cosas que les llamamos no coincidencias, sino diosidencias, porque todo está bajo la mano de Dios y hay momentos de prueba y hay cosas que nos suceden también en nuestras vidas que no son por pruebas, sino simple y sencillamente son porque nosotros en algunos momentos hacemos cosas utilizando nuestro libre albedrío, hacemos cosas que no debiéramos hacer y pues tenemos que sufrir las consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces, esta condición, nosotros como cristianos tenemos que identificarla bien porque nos puede meter en un vaivén dentro de lo que es estar cerca de Dios y estar lejos de Dios. Porque sabemos que nosotros como cristianos, la vida espiritual va de la mano con nuestra vida personal, ¿sí? Y nuestra vida personal depende totalmente de la vida espiritual. Es decir, qué tan cerca estemos de Dios, nosotros lo reflejamos en nuestra vida personal, y qué tan lejos estemos de Dios, lo reflejamos en nuestra vida personal también, ¿sí? Porque cuando estamos lejos de Dios, pues bueno, algunas condiciones de las que Dios nos sacó, pues bueno, vuelven a estar ahí presentes y todo eso. Y la vida espiritual, hermanos, no se trata solamente de venir a la iglesia, de escuchar mensajes, de cantar algunas canciones, de cerrar los ojos, de sentir bonito, de dar cálidas bienvenidas a los hermanos. Eso es parte de, pero no es todo, ¿sí? La vida espiritual se trata de que podamos tener claro en nuestras vidas un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo es que debemos perseverar en la voluntad del Padre tal como lo hacía Jesús, ¿sí? Porque no se trata solamente de ir por la vida declarando, ah, Señor, yo tengo bendiciones y le arrebato la bendición al diablo y a ver, le voy a dar una patada al diablo por aquí. No se trata solamente de eso, sino de también poder educar nuestra vida espiritual a lo que es la palabra de Dios. Y de eso tenemos el más claro ejemplo, que es Jesucristo. Jesucristo siempre tuvo en su vida claro que el objetivo era hacer la voluntad de su Padre. Desde los 12 años, Jesús tenía claro que debía estar completamente involucrado en la voluntad del Padre. Y años más tarde, en Juan 6:38, si gustan revisarlo, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús siempre tuvo claro que lo que tenemos que hacer es la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos recuerdan que hace poco también nos habló el pastor acerca de eso? De una campaña que hubo, que empezó en inglés, What would Jesus do? What would Jesus do? Y aquí en español también, ¿qué haría Jesús? Ante cualquier cosa debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Y pues, ¿qué haría Jesús? La voluntad del Padre. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, esta condición de la que les voy a platicar el día de hoy nos puede hacer alejarnos de la voluntad del Padre y empezar a hacer cosas que no van conforme al propósito que tiene diseñado, ¿sí? Cuando yo les hable, por lo menos en este mensaje, de objetivo, propósito y voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros, estoy hablando del plan divino que tiene Dios diseñado para cada uno de nosotros, porque sabemos que a pesar de que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros que es diferente, todos se complementan en común para hacer la voluntad del Padre, así que nadie está apartado, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos una identidad, un plan, unos dones específicos para cumplir un propósito que Dios puso en nosotros. Todos van para cumplir la voluntad del Padre, amén. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que a veces pareciera que solo estamos como dando tumbos entre la voluntad de Dios, entre nuestros anhelos, o le podemos llamar entre nuestra voluntad, entre nuestros deseos y la verdadera voluntad de Dios. Y a veces pues, nos cuesta un poquito de trabajo reconocer, ¿sabes qué? Pues esta es la voluntad de Dios, Señor, pero yo quiero esto.
pues sí, hijo, pero yo te preparé para esto y esto. Sí, sí, Señor, pero yo quiero cantar, yo quiero estar en la alabanza. Sí, hijo, pero mira, yo te preparé para que seas una persona entendida en la palabra, puedas predicar, puedas hacer esto. Y a veces no entendemos y pareciera que estamos peleados entre nuestros anhelos y la voluntad de Dios para nuestras vidas y los dones que nos da para cumplir con esa voluntad. Y entonces nos metemos en una estira y afloja, ¿sí? Y cuando eso pasa, cuando no entendemos eso y perdemos nuestra identidad, terminamos solamente cumpliendo la voluntad del enemigo. Y no es que anhelemos hacer el mal, sino, fíjate, la única arma que tiene hoy en día el enemigo es desviarnos del propósito de Dios. Porque el enemigo a fin de cuentas ya fue vencido en la cruz. ¿Cuántos saben eso? El enemigo ya fue vencido en la cruz, entonces lo único que puede hacer es engañarnos a ti y a mí para que no hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Y entonces, cuando no hacemos la voluntad de Dios y empezamos a hacer nuestros anhelos, empezamos a caminar más en nuestros deseos, anhelos y voluntad, terminamos haciendo la voluntad del enemigo, que es desviarnos del camino. ¿Sí? Y eso es precisamente de lo que más debemos cuidarnos, porque al momento de que nos desviamos, nos inclinamos a hacer todo lo contrario, y entonces en ese momento estamos, al estar fuera de la voluntad de Dios, estamos prácticamente fuera de la razón divina del por qué estamos aquí, ¿sí? Y entonces, como les digo, se vuelve un constante estira y afloja que nos hace retroceder, y cuando avanzamos y decimos, ay, ahora sí estoy bien cristiano, y voy avanzando y ya estoy más cerca de Dios y todo lo empiezo a ver claro, nos confiamos y de repente volvemos a retroceder. Y entonces volvemos a avanzar y volvemos a retroceder. Y esa estira y afloja, esta condición que afecta nuestra vida espiritual, se le conoce como el doble ánimo. Y este es precisamente el mensaje del que les voy a hablar el día de hoy, del doble ánimo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que me acompañen a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te doy muchas gracias porque hoy mis hermanos que están aquí tienen un corazón dispuesto, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Y quiero pedirte, mi Dios, un entendimiento especial, Señor, para que así como esta palabra, cuando estaba redactándola, meditándola y formándola, Señor, redarguiste mi corazón. De la misma forma, mi Dios, yo te pido que redarguyas los corazones de cada uno de mis hermanos, que no sea solo una enseñanza más, palabras más que tengan que oír, sino que penetre el corazón de cada uno de mis hermanos y nos pueda dar el entendimiento completo de lo que es, de lo terrible que es esta condición del doble ánimo, Señor, y nos puedas ayudar a cada uno de nosotros a salir de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañen. Vamos a Santiago, capítulo 12, versículo 8. No, versículos, perdón, del 2 al 8. Quien me pueda acompañar, por ahí de todas maneras, nuestros queridos hermanitos de multimedia nos apoyan poniéndolo en pantalla. Yo sé que los pongo a sufrir porque les pongo muchos versículos. Sí, Santiago 1, a partir del 2, versículo 2 hasta el 8. Pues yo sé que los pongo a sufrir un poco, pero bueno, es necesario. Bien, vamos a leerlo y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si pedimos con duda no vamos a recibir nada, ¿sí? Y dice el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 9:
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Estos son un poco menos relevantes, pero los vamos a leer. Y dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Eso ahorita lo vamos a explicar. Entonces, de esto, ¿qué podemos empezar a desglosar y analizar? Antes de cualquier cosa, quiero explicarles un poco acerca de esta condición del doble ánimo. Es una trampa en la que podemos caer y va más allá de que si nos sentimos tristes o si nos sentimos gozosos, si nos sentimos animados o nos sentimos alegres, ¿sí? Esta condición va mucho más allá de eso. El sentirse desanimado y animado es una pequeña partecita. Y para entenderlo, debemos saber que así como hay luz, hay oscuridad. Así como existe el bien, existe el mal. Y así como hay bendición, existe maldición. Y casi siempre para cualquier cosa existe algo contrario. Sin embargo, lo curioso del doble ánimo es que no se trata de que estemos tristes o estemos felices, de que estemos enojados o estemos contentos o algo por el estilo. Para entender el doble ánimo, quiero que hagamos una pequeña analogía. Imaginemos que tenemos una cuerda, imagínense una cuerda, y de este lado hay una bolita azul y de este otro lado hay una bolita roja, y esa cuerda los une, ¿sí? Entonces, el camino para llegar de la bolita azul a la bolita roja es esa cuerda, ¿sí? Cuando no conocemos de Cristo, pues esto no importa para nada porque estamos completamente del lado de la bolita azul. No sabemos que hay un camino, ni mucho menos sabemos que hay una bolita roja, ¿sí? Pero cuando conocemos de Cristo, comenzamos del lado de la bolita azul, conocemos de Cristo y entonces se abre un camino hacia la bolita roja, ¿sí? Y este camino se extiende para poder pasar de un lado a otro, y este camino precisamente, cuando nos encontramos atrapados en ese camino, en el andar entre la bolita azul y la bolita roja, se conoce como el doble ánimo. Es decir, el doble ánimo no significa que estoy triste o estoy alegre, sino que el doble ánimo significa que estoy tambaleando entre varias cosas, no solamente emociones. Ahorita vamos a ver qué otras cosas, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Han de decir, bueno, ¿por qué bolita azul? ¿Por qué bolita roja? ¿Qué está diciendo este hermano? Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Y aquí, en la revelación que le está dando Dios al apóstol Juan, viene la parte de un mensaje que tiene hacia la iglesia de Laodicea. Y dice, desde el versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios, dice esto. Versículos 14 y 15 dice: yo conozco tus obras, le estaba diciendo el ángel a la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito de qué trata esto de estar frío o estar caliente, ¿sí? Estar frío representa una vida lejos de Dios. Hablemos de la bolita azul. Y en principio así estamos. Cuando conocemos de Dios, y si nosotros nos empeñamos en no volver atrás, pasamos por el camino y llegamos a la bolita roja, que eso representa que tenemos un espíritu encendido, estamos en comunión con Dios, estamos en un estado caliente, ¿sí? ¿Cuántos me van siguiendo? Y entonces, cuando caminamos con confianza en propósito y voluntad de nuestro Padre, ese propósito y esa voluntad que diseña para cada uno de nosotros, pasamos rápido del camino de la bolita roja, de la bolita azul hasta la bolita
roja, ¿sí? Sin embargo, cuando pasa el tiempo y nos encontramos deambulando sobre el camino, vamos y regresamos, volvemos a darle con todo, volvemos a regresar. Entonces estamos siendo de doble ánimo y somos inconstantes en todo lo que hagamos, no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida secular, porque lo que vemos en nuestra vida espiritual, cuando somos cristianos, se refleja en nuestra vida personal, ¿sí? Y entonces nos volvemos inconstantes en todos nuestros caminos. Hoy nos levantamos de un estado de ánimo y vemos todo de color de rosa, y mañana nos levantamos de otro. O hoy estamos pasando alguna condición y en lugar de preguntar, Señor, ¿estoy siguiendo tu voluntad?, agarramos y nos ponemos tristes, nos desanimamos y nos salimos del camino, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo ahorita sobre ese tipo de cosas. Podemos sentirnos tal vez en algún momento sin energías, pero no tenemos por qué estar derrotados. Vamos a ver eso, ¿sí? Y cuando Dios se refiere a la tibieza en esta parte, nos está hablando no precisamente de un estado de mediocridad, sino de un estado realmente de maldad. Y ahorita vamos a ver, analizando un poquito en Primera de Reyes, algo que le dice el profeta Elías a los israelitas, ¿sí? Es un estado realmente malo, porque es esta condición de la iglesia de Laodicea. En un comentario bíblico estuve checando y la compara, ¿sí?, con una condición que ellos conocían perfectamente. En Laodicea tenían unas aguas termales. ¿Cuántos han ido a las aguas termales? Es agua caliente que en aquellos tiempos la utilizaban para poderse bañar, porque pues era agua calientita. Pues en aquellos tiempos solamente podían calentar con fuego, no había aquel calentador, que el boiler y todo eso, ¿no? Es una bendición que tenemos hoy en día, que bueno, aquí no nos hace mucha falta, pero en ese tiempo la única forma, bueno, la forma más fácil era utilizando las aguas termales. Y en la Odisea tenían las aguas termales un poco lejos, y lo que hicieron fue poner unas cañerías que eran larguísimas, y iba hacia un lugar donde eran los baños, donde la gente se bañaba. Pero la cañería era tan larga que cuando las aguas termales iban pasando, pues se iban enfriando. En el camino iban pasando y se iban enfriando. Y luego tenía un fallo porque se juntaba con unas aguas de manantial, que era agua potable y ellos podían beber, que normalmente viene por lo menos fresca, pero en su mayoría viene fría. ¿Cuántos han tomado agua de manantial? Saben que es bastante fría, es muy fresca. Entonces se juntaban las aguas termales con el agua de manantial y llegaban a los baños agua que no servía para poderse bañar si hacía frío, ¿sí? Era un agua que no servía, pero al mezclarse con las aguas termales, ¿cuántos han intentado tomar aguas termales? Bueno, para los que no hayan sido tan curiosos como yo, créanme, saben cómo huelen, saben muy feo. Entonces se mezclan las aguas termales con las aguas, con el agua potable, y era un agua que no servía ni para bañarse ni para beber. Era un agua que no servía absolutamente para nada, ¿sí? Y esto vamos a ver qué dice Santiago 3:11 acerca de esta condición. Santiago capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua y amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Es decir, estaba diciendo, de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga. No se puede, porque entonces entramos en esta condición donde no es ni una cosa ni otra. En este caso era un agua que sabía feo, era un agua amarga. No puede brotar agua amarga y agua dulce de un mismo lugar, porque no te sirve para nada. ¿Sí? ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces es precisamente el estado de doble ánimo en el que nos encontramos cuando no estamos ni de un lado ni de otro. ¿Sí? Tibios, inconstantes, necios, inestables, de alma dividida, sirvientes de dos ánimos, de corazón dividido, son algunas de las formas en las que encontramos en la Biblia
la referencia a estar en el doble ánimo, ¿sí? Y no quiero que se me malentienda. Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas en las que estamos en constante lucha, ¿sí? Pero para mantenernos con un espíritu encendido, necesitamos estar en constante comunión con Dios, así como lo hacía Jesús, para poder hacer la voluntad del Padre. Y esta es una condición que todos tenemos. No les estoy diciendo, vamos a caer en el doble ánimo y ya, adiós, todo es tristeza, todo es desastre, no vamos a salir de ahí. No, incluso el apóstol Pablo entendía lo que era esta condición, ¿sí? Porque en Romanos hay una parte donde dice que él no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Pablo estaba luchando en ese momento con una condición dividida entre su carne y su alma. Su alma anhelaba hacer el bien, pero su carne lo empujaba hacia el mal. Y esa es otra de las cosas que nos puede llevar al estado de doble ánimo, una condición de pecado. Ahorita vamos a ir desglosando todos los puntos, ¿sí? Él mismo reafirma que se encontraba en esta condición a causa del pecado. En 2 Corintios 12:11, él menciona en la primera parte, Segunda de Corintios 12, versículo 11, él lo empieza diciendo: me he hecho un necio al gloriarme. En otras partes dice: me he vuelto un insensato. Como ve, lo que les había comentado, hay muchas formas en las que la Biblia lo llama en diferentes partes a este estado del doble ánimo. Y entonces vamos a entender un poquito más de qué me lleva a esta condición. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. En el versículo dice, en el versículo 20, bueno, esta es la parte donde está Elías con los profetas de Baal, ¿sí? Y en el versículo 20 dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel, convocó a todos los israelitas, iba a haber una reunión, y dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, los profetas de Baal, junto con Elías. Y entonces dice, en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo se quedó callado, no respondió una sola palabra, ¿sí? ¿Y qué es lo que quería decir aquí Elías? Elías no le estaba reprochando al pueblo porque había algunos israelitas que seguían a Baal o porque había algunos otros israelitas que seguían a Jehová. Elías les estaba reprochando porque había algunos israelitas que tomaban cosas del culto a Baal, un culto de idolatría, y lo utilizaban para rendirle culto a Jehová, y viceversa. Mezclaban las cosas de Dios con el culto a Baal. Sabemos que Baal representaba la carne, todo el gozo en la carne, y también la cuestión de las riquezas, ¿sí? Entonces tomaban algo que era idolatría a un Dios que no era el Dios de Israel, y lo utilizaban para poder rendirle culto a Dios. ¿Ustedes creen que eso era agradable? ¿Cuántos pueden recordar qué fue lo que pasó con el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, perdón, ya ando trabándome. Cuando salió de Egipto, ¿qué fue lo que pasó? Un recorrido que se supone que era para 40 días, lo volvieron 40 años. ¿Por qué? Porque en algún momento del camino se perdieron entre el camino de Egipto y el camino de la tierra prometida, entre ese lugar donde era la voluntad de Dios y ese lugar de esclavitud de donde los sacó. El pueblo hebreo
permaneció durante 40 años en un estado de doble ánimo. Porque cuando Moisés subía al monte a estar en la presencia de Dios para pedir dirección para el pueblo agarraba y decía, pues Moisés ya no está aquí, pues necesitamos adorar algo, vamos a hacer un becerro y vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a inclinarnos. Y bajaba Moisés, encontraba todo un desastre. Ese doble ánimo es una condición que nos va a estancar, nos va a aplastar en nuestro crecimiento espiritual, y es una condición que incluso saca gente de las iglesias. Por eso es una condición de la que nos debemos cuidar tanto. Es una condición que nos puede afectar personalmente y que afecta a iglesias, porque cuántas iglesias no hay hoy en día tomando sutilezas de mensajes de allá afuera, y entonces están más preocupadas por el crecimiento en número de la iglesia que por el crecimiento espiritual, que por tener la dirección de Dios, que por tener una instrucción de Dios, como aquí tenemos, gracias a que nuestros pastores siempre están enfocados en que haya mensajes que nos lleven a cada uno de nosotros a cumplir el propósito que tiene Dios para nosotros. Esa condición de doble ánimo lo que hace es perdernos en el camino. Entonces es una condición que puede llevarnos a un desastre total. Aquí estaba, le decía Elías a los israelitas: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Algunas veces adorando a Dios y algunas veces adorando a Baal. Pareciera que a veces no tenemos entendimiento de la autosuficiencia de nuestro Dios todopoderoso, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios todo lo puede, Dios está en todo lugar y Dios todo lo ve. Y si tenemos un Dios así, entonces a veces, a mí me ha pasado que tienes un adornito en casa, ay, mira las ranitas arriba de la televisión, y ni siquiera sabe uno qué representan, pero es para que se lleve las malas energías. Otros, he visto cristianos que atrás de sus puertas tienen el espejito para que no se queden malos espíritus, o algunos con la Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa para que Dios nos proteja. Realmente todas esas cosas no las necesitamos. Tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Creen que necesita una ayudadita por parte de nosotros? Entonces, si no necesita una ayudadita por parte de nosotros, eso es ¿qué? Un engaño. ¿Y el engaño de quién proviene? Y esas son algunas de las sutilezas que nos desvían. Vamos a ver un poquito más. Dios es infinitamente perfecto, y como les decía, no hay nada que le haga falta, no hay algo que nosotros podamos complementarle. Y no podemos tener dobles compromisos en nuestras vidas, como lo tenía aquí el pueblo de Israel, algunos israelitas sirviéndole a Baal, otros sirviéndole a Dios, y unos que eran los de doble ánimo sirviéndole a Baal y a Dios. Cuando me conviene me voy de este lado y cuando no me conviene me voy de este otro. Entonces eso se le llama tener dobles compromisos, y Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24, si quieren anotar la cita, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí lo planteaba en este tiempo mucho hacia las riquezas, porque investigando un poquito el por qué la mayoría se iba a la condición de pobreza o riqueza, a la cuestión económica, es porque antes se hacía mucho énfasis en esos tiempos, porque no existía lo que hoy le llamamos clase media. O sea, no había gente que tuviera un poder adquisitivo medio, o había gente pobre o había gente rica. Entonces era la más clara división que se tenía como para hacer estas comparaciones, estas analogías, ¿no? Entonces decía Jesús: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Sabemos que también Baal representaba las riquezas y la carne. Y en Oseas 2 le llama precisamente a esta condición, Oseas 10:2,
les dice de corazón dividido. No podemos servir a Dios y servir a otro amo. Incluso, no sé si lo han visto en su vida secular, en la vida personal de cada uno de nosotros, si en algún momento les ha tocado tener dos trabajos, es desgastante y siempre quedas mal en uno, porque a veces necesitas dar un poco extra en un trabajo, pero le quitas tiempo al otro, y entonces el otro te llaman la atención y te dicen, y vas para acá y te molestas, y entonces ya dices, el jefe de acá, esto y el otro. Luego se estabilizan las cosas y te pasa al revés, y entonces ya ves y volteas y dices al jefe de acá, ay no, es que este me presiona, es que esto. Entonces no se puede servir a dos amos. O estamos en un lado o estamos en otro. O si estamos enfocados en la omnipotencia de Dios, en el poder magnífico de nuestro Dios, o nos enfocamos en las ayudaditas. Amén. Y vamos a seguir analizando el primer capítulo de Santiago. Y en el versículo 6, Santiago 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la onda del mar. Aquí estamos tomando en cuenta que hace referencia a la duda, ¿sí? Y en los versículos del 9 al 11 habla del hermano humilde de condición, el que hoy en día pues le podemos llamar pobre, de condición pobre. Y el rico gloriece en su humillación. Y en esta última parte quiero hacer énfasis en algo. A veces nosotros los cristianos tenemos una imagen un poco borrosa de lo que es la percepción de llevar una vida correcta en Cristo. Y se los comento porque a mí me ha pasado y no sé si soy el único. Si soy el único, pues bueno, gloria a Dios que su conocimiento me quita un poco eso, ¿no? Sin embargo, si otros lo han sentido, esta parte hace referencia a que debemos poner nuestra mirada en la condición de nuestra vida espiritual y no de nuestra situación o de lo que estamos viviendo. Lo que importa por sobre todo es nuestra vida espiritual, que estemos haciendo las cosas con respecto a Dios, y eso en todo ámbito de nuestras vidas. En nuestro trabajo debemos reflejar que tenemos una conexión con Dios. Por ejemplo, si tu trabajo es de cobrar algunas cosas, pues bueno, no aceptando mordidas, no transando, no, ay mira, me sobró este cambiecito, me lo embolso, cosas por el estilo, ¿sí? En todo eso debemos reflejar esa vida espiritual. Y esta parte hace referencia precisamente a eso, porque cuando le dice al hermano humilde, gloríese en su exaltación y el rico gloríese en su humillación, yo entendí que es porque normalmente, ¿sí?, te dice, estamos en una condición de pobreza, o ha habido momentos en los que he estado en una condición de pobreza, que nos ha faltado el sustento y no tenemos. Es los momentos en los que más nos afianzamos en confianza a la provisión de Dios, ¿sí? Y esos son los momentos en los que dices, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo hijos, tengo esposa, tengo una familia que mantener. ¿Qué voy a hacer? Esa condición la pone al pobre para poder hacer la referencia de que veamos cómo el pobre, cuando está en esa condición, exalta y se aferra con confianza a la bendición de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el rico? No es que sea malo también ser rico, es lo que les comento. Necesitamos quitarnos esas imágenes borrosas. No es que esté mal ser rico, sino que el rico se puede perder en exaltar a Dios y en saber que todo es gracias a Él y por Él, porque una de dos, logró su riqueza con mucho trabajo y esfuerzo, y entonces dice, fue gracias a mi esfuerzo, y entonces no le estamos dando la gloria a Dios. O dice, yo tengo la riqueza, no hay problema, yo puedo hacer esto otro. Entonces por eso le dice al rico que se exalte en su humillación a Dios, a que nada fue por él o por sus riquezas, sino todo fue por la magnificencia de nuestro Dios. Amén. Entonces con esto vamos entendiendo un poquito del por qué dice cada una de las cosas, ¿sí? Y porque precisamente esas condiciones
son parte del doble ánimo, es cuando nos perdemos en ese doble ánimo. Entonces, como les decía, lo malo no es ser rico o ser pobre, sino lo malo es confiar que es por nuestro esfuerzo o poner nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 12, versículo 15. Si quieren, anoten nada más la cita y yo se los leo. 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Si hoy yo no tengo el esplendor de mi vida no va a estar en que tenga. Y si yo tengo, el esplendor de mi vida no va a ser que tengo. Siempre va a ser Dios. Lo que va a disparar mi vida va a ser Dios. Y eso lo tenemos que tener bien presente nosotros como cristianos. Hay que hacer referencia precisamente a la provisión, pero como les decía, esto porque era uno de los ejemplos más comunes en esos tiempos, pero esto aplica a toda área de nuestras vidas. Por ejemplo, la salud, ¿sí? Entonces, vamos a desglosar ahora sí por puntos. Y aquí podemos ver que hay ciertas cosas que nos pueden llevar al doble ánimo y que cuando se presentan, nuestra vida espiritual es afectada. Así que vamos a ver 5 puntos. Ojo, y con esto no es algo directamente contra alguien. Si alguien se siente identificado, tomémoslo como que es algo que Dios nos está mandando para nuestra bendición y para que nuestra vida crezca. Y si en algún momento nos estamos afectados en esta condición de doble ánimo, podamos salir de ahí, ¿sí? Porque como les digo, primeramente, yo vi muchas cosas en mi vida que tal vez no había identificado y que durante el tiempo que preparé el mensaje, le dije: Dios, ayúdame a salir de esto porque sin ti no voy a poder. Entonces, vamos con los puntos. Son 4 puntos para identificar cosas que nos llevan al doble ánimo y el último punto para identificar cosas que nos van a sacar o que nos van a ayudar a no caer en el doble ánimo, ¿sí? El primero, las dudas. Cuando tenemos dudas, ¿sí? Romanos 14, versículo 23, dice así. Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si nuestra provisión no está viniendo de la fe, si está viniendo de algo equivocado con respecto a Dios, viene de la duda, dice que es pecado, ¿sí? Y te voy a decir algo, la duda empieza en los momentos en los que la fe se quiebra por un momento. Cuando estamos en alguna prueba o en alguna situación que nos está afectando, como por ejemplo la económica o en alguna situación de salud, cuando estamos en alguna situación de salud, solemos a veces quebrar nuestra fe y poner nuestra fe más en los médicos. No porque los médicos no tengan el conocimiento para poder ayudar a nuestra salud, no, ¿sí? Pero porque tenemos en nuestra fe y en nuestro corazón sembrado que es Dios quien va a ayudar a ese médico para que nos sane, que es Dios quien va a ayudar a ese médico para que nos dé el medicamento correcto. Porque imagínense, de tantas enfermedades nos puede diagnosticar correctamente. ¿Cuántas personas hay que las diagnostican de manera equivocada? Entonces, siempre nuestra fe debe estar en Dios. Y cuando se quiebra por un momento, cuando creemos que alguna situación no depende de Dios, en ese momento entra la duda. Y esto se da porque no hemos sido completamente firmes para evitar esas pequeñas sutilezas del mundo que mueven nuestra fe. Hay que tener cuidado con esas situaciones, desde acciones hasta enseñanzas contrarias que sutilmente se han metido en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, no voy en contra de los cristianos que asistimos con un psicólogo, con un psiquiatra porque tenemos algún problema, ¿sí?
Pero entonces, ¿qué pasa con las enseñanzas de nuestro Dios cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar? Porque ligeros porque algo de mi yugo y ligera mi carga. Perdón, se me fue la palabra. Pero si yo dejo crecer alguna condición de angustia en mi vida y no fui a descansar en Dios, entonces eso creció y entonces empiezo a aceptar las pequeñas sutilezas de, mira, es que tienes ataques de ansiedad. Yo los tuve y por un momento dudé si en empezar a ir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque está de testigo mi esposa. Hubo un día en el que me encerré en el baño y le lloraba a Dios y le decía, Señor, no me quiero morir, porque yo sentía que me estaba muriendo y sentía que el corazón me palpitaba y aquí me hacía así, tic, 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 tic. Y le decía, Señor, no me quiero morir, Señor, no quiero morir. Y en ese momento se quebró mi fe y estuve a punto. Pero ¿sabes qué empecé a hacer? Cada vez que lo sentía me encerraba y oraba a Dios. Le decía, Señor, no, ayúdame, ayúdame. Si es el momento en el que me tengo que ir, haz que me vaya en paz. Si esto es de ti, si me tengo que ir, si me tengo que morir, si me tengo que ir contigo, haz que me vaya en paz. Y así, y empecé a caminar, hasta que gracias a Dios, eso se fue. Y entonces esas pequeñas sutilezas salieron de mi cabeza. Y eso es un ejemplo. Pero ¿qué otro tipo de sutilezas podemos aceptar en nuestra vida que nos desvían de la verdad y que nos saca como hijos del camino perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros? El creer que debemos ser optimistas. Te voy a decir algo, nuestro ánimo no depende de que nosotros mismos nos lo demos. Nuestro ánimo depende de que hoy me despierte y a pesar del desastre que tenga en mi vida, sepa yo reconocer que Dios es quien lo va a cambiar y que sepa tener yo la esperanza, la fe y la paciencia para que sepa que Dios es quien lo va a cambiar. El optimismo es una corriente griega. Nosotros no debemos ser optimistas, debemos ser cristocentristas. Amén. Admirar a quienes son buenas personas, esta sutileza. Sí, las buenas personas, la verdad que son muy agradables. Uno dice, es de admirar, porque a veces yo mismo no hago lo que hace esta persona, impacta, ¿sí? Pero Dios no nos envió a ser buenas personas. Ser buenas personas debería ser el reflejo de una vida correcta en Dios. Mas no nos mandó Dios a ser buenas personas. Y a veces admiramos a las buenas personas, ¿sí? Pero Dios nos mandó con el objetivo de cumplir su voluntad a través de las obras que Él preparó de antemano, porque no son nuestras obras, las buenas personas hacen sus obras. Pero Efesios 2, a partir del versículo 8, creo, deja específicamente que no es por obras que nos vamos a ganar el cielo ni la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, porque por mis obras no va a ser, va a ser por las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El plan perfecto, el propósito, el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esto bien claro. Ser buenas personas no nos va a llevar al cielo. No tenemos por qué admirar a las buenas personas. Tenemos que admirar a las personas que saben apegar su vida a Dios, porque por reflejo van a ser buenas personas. ¿Queremos ser buenas personas? Hay que anhelar tener una voluntad correcta, caminar conforme a la voluntad del Padre. Amén. Otra cosa, hay muchas, ahorita yo solo les estoy comentando algunas cuantas. Y dice, hoy en día que está mucho lo de la cuestión de las redes, los influencers, seguir personas, seguir influencias de estos llamados influencers, de personas famosas, de políticos, personas que tienen en su haber matar bebés, cuando el fundamento de la vida cristiana es la familia. Personas que tienen como fundamentos apoyar el aborto, cuando sabemos que el mejor reflejo de Dios es a través de la familia. Personas
que apoyan al homosexualismo, cuando sabemos que no precisamente tenemos que discriminar a las personas que están en esa condición. Por supuesto que no, ¿sí? Y Dios los ama, por supuesto que los ama, en eso hay verdad. Pero eso no quiere decir que la condición en la que se encuentran sea correcta. Permitir que en las escuelas se hable sobre lo que existe, qué es correcto y qué no es correcto, es una responsabilidad de nosotros como padres enseñarlas con los valores correctos. Y nuestros valores correctos están apegados a los valores y a la verdad de Dios. Es algo que nos corresponde a ti y a mí como padres. Y nos están quitando ese derecho. No podemos aceptar eso. Por supuesto que si viene una persona con esa condición, no le vamos a hacer el feo. Pero así como Jesús se sentó en una fuente y vio a una mujer con una condición incorrecta y habló con ella, y le dijo: bien dices, el que tienes no es tu marido, has tenido tantos maridos, te ha pasado esto, pero vete y no peques más. Y hasta ahí. Nosotros debemos enseñar la verdad de Jesucristo para que la gente camine en ella y no aceptar esas sutilezas del mundo que nos están moviendo a nosotros de una verdad que está aquí plasmada, ¿sí? Porque no sé si cuántos de ustedes han revisado, me parece que es en Deuteronomio capítulo 23, hay unos versículos donde dice claramente, donde están estableciendo las reglas de convivencia en el pueblo de Israel, las reglas morales, donde dice: un hombre no se acostará con otro hombre como se acuesta con mujer. Más claro no puede ser. Y hay otro que habla y dice claramente: no entrará al reino de los cielos el hombre que tenga los testículos magullados. Más clara no puede ser la Biblia. Y esta es nuestra verdad, la tuya y la mía. Esta es nuestra verdad, no lo que se dice allá afuera, ¿sí? Seguir a personas que literalmente frente a cámaras hacen rituales con brujos, con chamanes, se humean delante de todo el mundo para quitar las malas vibras. Eso no es lo correcto. Como les decía, ¿cómo me voy a ver yo si invito a alguno de ustedes a casa y entran y tengo ahí mi feng shui para quitar las malas energías? Si tengo mi espejito atrás de la puerta para que se lleven los malos espíritus, si tengo ahí mis ranitas para la buena suerte, ¿cómo me voy a ver? ¿En quién creen que estoy poniendo mi confianza si hago eso? Estoy echando de lado la autosuficiencia de Dios y la magnificencia de su verdad, porque esto, aquí está plasmada toda la verdad de Él, aquí está plasmada toda la instrucción, aquí está el instructivo de cómo tú y yo funcionamos mejor. ¿Qué sutilezas hemos permitido en nuestra vida que están menguando y que nos apartan del camino de la verdad, nos desvían del camino correcto y que son un pase directo al doble ánimo? Punto número 2, dejarnos llevar por emociones negativas. Con esto me voy a ir un poquito más rápido. En Proverbios 6, capítulo 6, versículo 18, habla de las cosas que Dios aborrece. Y el dejarnos llevar por emociones negativas nos va a llevar a ser presurosos para hacer lo malo delante de Dios. Si yo estoy enojado porque tal persona me vio feo en la iglesia, esto y el otro, lo más probable es que al rato termine creando una raíz de amargura en mi corazón que al rato me va a llevar a que yo empiece a tratar con desprecio a esa persona o que empiece a tener sentimientos negativos, ¿sí? Debemos de obligar nuestra alma, porque en el alma están los sentimientos, a una razón divina. ¿Cómo? Mediante el dominio propio. No hay más, tenemos que dominarlo. Si yo estoy viendo que alguien, ay, el hermano me vio feo, o ay, el pastor no me saludó, ya no quiere que esté en la iglesia. No, voy, hablo con la persona, platico con esa persona, porque entonces estoy utilizando mi dominio propio para doblegar todos esos sentimientos que no valen la pena, ¿sí?
esos malos sentimientos nos pueden llevar a un camino lejos de Dios en el momento que entremos en una lucha continua entre lo que sentimos y lo que creemos. Y en ese momento estamos atrapados en ser tibios. El desánimo, la inferioridad, la desesperación, la angustia, la persecución son sentimientos que nos apartan de nuestra verdad e identidad en Dios. Y como les decía, nosotros podemos estar molidos por situaciones adversas en nuestras vidas, pero vamos a ver qué es lo que nos aconseja Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 7 al 9. Esta parte que dice viviendo por la fe, y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, podemos estar pasando situaciones bien difíciles, pero no tenemos por qué estar angustiados, porque nuestra fe nos dice que Dios nos va a llevar en algún momento a sacarnos de la situación. Podemos estar en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Es decir, podemos estar mal, pero con nuestra fe correcta y nuestros ojos puestos en Dios, para precisamente no tener esos sentimientos negativos, no dejarnos llevar por esos sentimientos negativos. Amén. Punto número 3: poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 14 versículo 12. Ahora voy a ir un poquito más rápido, me está comiendo el tiempo. Y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, más claro ni el agua. No todo lo que creemos que es correcto es la voluntad de Dios. Tenemos que consultarlo con Dios. Les voy a dar la referencia y la cita, ¿sí? Ya ustedes lo pueden revisar en casa. Debemos doblegar la voluntad y someter de nuestro actuar a la voluntad de Dios. Juan 7, versículos del 16 al 18. Debemos vencer al doble ánimo como Job. Job es el claro ejemplo de cómo vencer el doble ánimo, porque a pesar de todo, a pesar de haber perdido todo, y literalmente les digo todo, termina en el capítulo 42. Es sorprendente cómo Job termina en el libro diciendo, sí se los voy a leer, capítulo 42, versículos 1 y 2, donde 1, 2 y 3, donde dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mi entendimiento no era el correcto. Tuya es la soberanía, tuya es la verdad, y sobre todo no entendía tu voluntad. Y Job perdió todo, hermanos, y después de eso Job ora por sus amigos y todo le es restituido. Job es el más claro ejemplo de cómo someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Número 4, la condición de pecado. En Romanos 7, del 18 al 25, podemos ver ahí cómo la condición de pecado nos puede llevar a hacer lo que no queremos, ¿sí? Anoten la cita, Romanos 7, versículos del 18 al 25. El pecado nos desvía completamente de toda condición de Dios, sobre todo si hay un pecado oculto. Nos siembra la duda, nos lleva a emociones contrarias como la amargura, ¿sí? Es como todo el paquete completo. El pecado nos puede mover enseguida a emociones negativas, a sembrar la duda y directo también al doble ánimo, ¿sí? Nos desvía de la voluntad de Dios. Y el punto número 5, que es ¿qué podemos hacer para podernos alejar de esa condición? Pues bueno, lo que nos conecta con Dios, ¿sí? La mejor forma de salir de esa condición de doble ánimo, hermanos, el ejemplo de Jesús.
orando, ayunando, adorando y leyendo la palabra. Amén. Voy a pedir a mis muchachos de la alabanza si me pueden acompañar. Haciendo todo lo que nos conecta con Dios, ¿sí? Orando, ayunando, adorando y leyendo la palabra. Amén. Quiero que digas conmigo, dile a la persona que tienes junto: orando, ayunando, adorando y leyendo la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y debemos orar en todo tiempo. La referencia bíblica primera de Tesalonicenses 5:17. Debemos ayunar porque el ayuno mata el propio deseo. La cita Hechos 14, versículo 23. Debemos adorar por el simple hecho de que hoy nos despertamos. ¿Quién de nosotros respira? Alce su mano todos los que respiramos. Amén. Los que no respiran, sóplenles tantito, por favor, hermanos. No se nos vayan a quedar por aquí y nos den el susto. Si respiramos, dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Respiramos, despertaste el día de hoy, alaba a Jehová. Y leer la Biblia, la referencia está en Juan capítulo 5, versículo 39, en la fracción A, donde dice: escudriñen las escrituras. ¿Sí? Y sabes, hermano, decía nuestra hermanita Fanny hace un par de semanas que nuestra mejor adoración se da cuando tenemos nuestros tragos más amargos, ¿sí? Cuando tenemos esos momentos que nos quebrantan el ánimo. Pero a veces no nos detenemos a pensar que esos tragos amargos son consecuencia de mantener una vida inestable con Dios. A veces decimos: Señor, pero es que la prueba, y no es la prueba, es lo que ya hicimos antes. Y es difícil, porque si les he de ser sincero, yo también tengo consecuencias en mi vida que estoy librando a causa de cosas que he hecho por no tener el entendimiento. Y me duele. Y algunas otras me han salido caras. De hecho, la semana pasada hice mi chistecito en un momento de enojo. Rompí la palanca de los limpiadores del carro. Tuve que andar buscando dónde conseguía la pieza. En ningún lado más que en la agencia la conseguí. Me salió más de 3,000 pesos el chistecito. Y le dije: Señor, perdóname, porque vea lo que me lleva. Perdóname por estar en ese doble ánimo. No entender que ese enojo desmedido que a veces tengo, lo tengo que someter a ti, Señor. Y a veces somos tan contrarios que somos inconstantes. No tenemos esa perseverancia. A veces somos contrarios no solo en la voluntad de Dios, sino en lo que nosotros mismos queremos. Quiero llevar una vida saludable, pero no hago ejercicio. Me alimento de la peor manera. Quiero ser delgado, pero me retaco de tacos en las noches. Nos pasa. Quiero saber más de Dios, pero no abro la Biblia en toda la semana. Solamente busco de Dios aquí. Yo muchas veces, la verdad, me alegro en Dios porque los muchachos de la alabanza he notado pequeños cambios en ellos y les he lanzado muchos retos. Por lo menos ve el versículo del día y no solamente lo leas. Siéntate 5 minutos a pensar cómo lo puedes aplicar a tu vida, porque entonces va a ser de instrucción y de sabiduría. Quiero ser bendecido económicamente, pero me cae un dinerito y lo gasto en irme a cenar a restaurantes, en esto, en ropa, en los tenis. No soy un buen administrador como me enseña la Biblia. Quiero ser bendecido, pero hago todo lo que no me lleva a esa bendición.
a veces somos contrarios, no solamente a la voluntad de Dios, sino a nuestros mismos deseos. Y lo que tenemos que hacer es salir de esa condición de doble ánimo, tomar la verdad que está aquí y afianzarnos con confianza a esta verdad para sostenernos de la mano de Dios. El doble ánimo, hermanos, como les decía, saca gente de las iglesias. Y es muy triste cuando un corazón dividido aleja a alguien de Dios. No sé ustedes, hermanos, pero creo que una vida sin Dios carece de todo sentido. Yo decía, Señor, yo sé que tú sin mí sigues siendo Dios, pero hoy en día yo sin ti no soy nada. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.